Bienvenido a esta sesión de capacitación en Edelphi. Mi nombre es Néstor Guerrero, ingeniero de sistemas, responsable de Tesi Colombia, empresa que representa el software Edelphi aquí en Latinoamérica, en la región andina especialmente. Como comenté, vamos a ver la presentación del sistema Edelphi para bancos de sangre. Este es un sistema totalmente web que se instala en un servidor y ahí vamos a acceder a los enlaces que tengan en cada estación de trabajo. El sistema de Delphi se compone, perdón, de tres módulos. Uno, que es el módulo de usuarios, que en el día de hoy no vamos a entrar en detalles, pero este es un módulo que permite generar todos los perfiles de usuario y usuarios que se definan en el banco de sangre. Eh, Cuenta con módulos sencillos. Ya, un segundo. Perdón. Cuenta con los módulos para definir los perfiles de usuario y los usuarios que van a trabajar en el sistema. Permite también identificar todos los centros usuarios. Es decir, los centros usuarios son los centros que van a estar conectados en la misma base de datos, que van a acceder al sistema. En este ejemplo, estamos trabajando con un centro de sangre o banco de sangre y dos hospitales a los cuales se distribuye la sangre. Puede funcionar con uno o varios centros. Aquí en Colombia, hay instituciones que siendo solamente un centro hospitalario con su banco de sangre, el INVIMA ha exigido que los separen en dos centros, uno el banco de sangre y otro el servicio transfusional. En el caso de Guacara entiendo que solamente están trabajando como banco de sangre. Me pueden interrumpir en cualquier momento ante cualquier duda que tengan, ¿no? Otra opción que se hace desde el módulo de usuarios es la parte de trazabilidad. Se pueden consultar todos los usuarios que han ejecutado algún proceso o qué usuarios han ejecutado determinado proceso o saber todo lo que un determinado usuario ha hecho en el sistema, ¿verdad? Son módulos de trazabilidad que cuenta el sistema. Este módulo por lo general está en manos de uno o dos personas dentro del banco de sangre que son los responsables de la administración de la información. Por otra parte, el sistema cuenta con un módulo de configuración que es el que permite parametrizar todo el manejo que va a tener el sistema en la institución. En este caso, hay información general, hay mucha información por parametrizar en Edelphi. Aquí tenemos ejemplos que es donde se configuran todos los tipos de componentes sanguíneos, resultados cualitativos, pruebas analíticas, valores de referencia, es decir, toda una cantidad de datos por área. Aquí en donantes tenemos todo lo que son lugares de colecta, grupos de lugares de colecta, sesiones, intervalos de donaciones, datos para el examen médico, perfiles analíticos, es decir, toda una cantidad de información y así por cada uno de los módulos. Esto, después de ver el sistema Edelvin, podemos planificar una sesión para las personas que van a administrar el sistema, ¿ok? Que son las que podrían tocar y cambiar algunos de los parámetros definidos en todas estas opciones, ¿verdad? Y por último está el módulo ya operativo, que es el que vamos a ver hoy, que es el módulo de banco de sangre. Como han visto, para acceder al sistema, toda persona va a tener un usuario y una contraseña que es confidencial. Nadie a través del sistema, incluso ni nosotros, accediendo a la base de datos, podemos saber cuál es el usuario y contraseña de una persona determinada.
Fíjate que aquí aparece todo oculto y dentro de la base de datos esa información está encriptada. Como estamos trabajando con un sistema multicéntrico, es decir, como les dije, que tiene un banco de sangre y 2 hospitales asociados, él me pregunta por qué tengo derecho a ingresar a cualquiera de ellos, ¿verdad? Si no tengo derecho sino a entrar solamente al banco de sangre, esta ventana no se muestra y entraría directamente a lo que sería el módulo, que es la siguiente pantalla que vamos a ver. Nos vamos a enfocar en lo que es la gestión de donantes. Por lo tanto, vamos a ver cómo es el proceso de registro de donaciones completo, ¿verdad? Con datos demográficos, examen médico y flebotomía o extracción. Y vamos a ver información adicional. Antes de registrar una información, un dato, una donación, quiero ingresar y mostrarles cómo se ven las pantallas de la parte de donantes. Entonces vamos a entrar acá. Y lo que voy a hacer es voy a consultar. Yo me metí aquí en la opción buscar información, que es una opción de consulta. Y le dije que voy a consultar a un donante cuya cédula de ciudadanía es la que estoy mostrando. Le digo buscar y debería acceder a la información. Yo puedo buscar por cualquiera de los documentos de identidad que se manejan en Colombia o por un número interno que asigne Delfin a los donantes, que es el número de donante. Y si no lo sé, pudiera buscar un donante por sus apellidos y nombres, incluso complementando con fecha de nacimiento y sexo. Cuando busco la información, él me va a mostrar los datos de ese donante. En esta pantalla, lo voy a poner así para que sea más clara la información, tenemos los datos de identificación del donante. En este caso tenemos su cédula de ciudadanía, sus apellidos, nombre, fecha de nacimiento, la edad que es calculada y el sexo. Y luego los datos demográficos que tiene este donante. Esta es la información que hay que registrar al inicio de toda donación. Todos los campos que tienen esta estrellita roja, ese asterisco en rojo, es que es un dato obligatorio. En este caso, consultamos un donante que ya tiene donación y me dice que su estatus actual es un donante aceptado de tipo O positivo, cuya última donación fue el 29 de mayo, que fue de sangre total. Aquí me da un resumen de su histórico y veo toda la información que tengo asociada. Si quisiera ver más allá, puedo ver el historial de un donante. Aquí me dice que este tiene 2 donaciones, como me dijo la pantalla anterior, y por cada donación me da un resumen de los datos de su examen médico, el cual puedo ver en detalle. Si yo selecciono la donación y me meto en la opción de revisión, tengo el detalle del examen médico. Todos sus valores de peso, altura, volemia, IMC, sistólica, diastólica, pulso, temperatura y hemoglobina. Y aquí me dice que fue un donante aceptado. El sistema tiene capacidad para hacer la gestión del cuestionario digital. Es decir, si un donante llega, pudiéramos entregarle o sentarlo en una salita que tenga un PC o se le da una tableta para que él registre los datos del cuestionario y quedaría la información registrada de manera digital. Incluso pudiera ser su firma para incluir el consentimiento informado dentro de ese cuestionario digital. Eso es lo que uno vería si tuviéramos activado el módulo de cuestionario. En esta opción no tenemos activada ese módulo, ¿verdad? En esta demo. En casos opcionales pudiéramos imprimir etiquetas para los tubos, pero por lo general aquí en Colombia se estila de que por la gestión de campañas, etcétera, todas las etiquetas ya están preimpresas. Otro dato importante es que en el examen médico uno pudiera agregar notas de distintos tipos, notas administrativas, médicas, notas de enfermería, de laboratorio, alertas
o notas específicas del laboratorio para esa muestra, es decir, para esa donación. Si un donante tiene una nota registrada, le aparecería en esta pantalla que tiene notas, con el fin de que ustedes vean cuáles son esas notas, que aquí hay otro botón para poder observarlas, ¿verdad? De igual manera, cuando uno está registrando el examen médico, aquí que vimos en la parte de revisión, uno pudiera añadir pruebas adicionales. Por ejemplo, hay zonas que no son endémicas a la malaria y no es una prueba obligatoria. Pero si uno detectara que este donante proviene de una zona de malaria, uno pudiera aquí solicitarle una prueba adicional, ¿verdad? Y le digo, añádele una prueba que sea la que me interese, la de Chagas u otra que requieran. Así como vemos los datos del examen médico, podemos ver, consultar los datos de la flebotomía de esta donación, la del día 29 de mayo. Al seleccionar el botón, nos muestra toda la información de la flebotomía, que en este caso fue una donación de sangre total y se utilizó una bolsa tipo CompoFlow cuádruple Fresenius, que la donación duró 4 minutos y se extrajeron 480 mililitros de componente sanguíneo, ¿verdad? Aquí tenemos los datos de esa flebotomía. Si en esta extracción o flebotomía hubo algún incidente, aquí podemos marcar hasta 3 incidentes de los que ustedes tengan configurado en el sistema. ¿Ok? Igualmente se puede complementar aquí con mayor detalle la información del incidente. Podemos decir si fue durante o después de la donación, en qué fecha ocurrió el evento y aquí podemos ponerle un chulito, digamos, a las manifestaciones clínicas encontradas en ese incidente. ¿Cuál fue la gravedad del incidente? Imputabilidad y cualquier observación que deseen. Cabe señalar que todos estos datos, independientemente de que en CIGEVI el número de incidentes está limitado a una cantidad determinada, todos los que ustedes definen acá tienen que configurarlos para que esa información pase a CIGEVI correctamente. De igual manera, en la fase de extracción ustedes pueden igual complementar y grabar notas de la que ustedes consideren, ¿ok? De enfermería, médica, administrativa, la que deseen. Y digamos que esta fase es la que permite registrar una donación. Es decir, los datos del donante, el examen médico y la extracción que lo vimos aquí de igual manera en esta pantalla, ¿verdad? Entonces podemos acá ingresar y ver cómo se hace un registro de donación. Lo primero es identificar el lugar de colecta. Es decir, por lo general vamos a tener múltiples sedes, ¿verdad? ¿Ok? Muchas de ellas, lógicamente, van a ser lugares externos para campañas o pudieran ser alguna sede fija o lugar de colecta fijo que tengan ustedes. La sesión, por lo general, en algunos bancos distinguen si es de mañana o es de la tarde, o como en este ejemplo, es una sesión única para ese día. Y luego escogemos cuál es el tipo de donación que viene a realizar ese donante, si es una donación de sangre total o es de algún tipo de aféresis. En el caso de Huacar, ¿qué tipo de donaciones realizan? No sé si alguien puede responder a la pregunta. Ok, sangre total y plaquetaféresis, de acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a escoger la más usual, que digamos que es sangre total. Aquí vamos a escoger un número de documento de ejemplo y
Buscamos al donante, eso es lo que se hace inicialmente, indicar el tipo de donación y buscamos los datos. Como me aparece todo en blanco, es porque es un donante nuevo. Entonces ahí podemos grabar sus datos, ¿ok? Ok, grabamos todo lo que nos pida. Él me calcula la edad automáticamente y aquí indicamos el sexo. Aquí colocamos la dirección. Se indica el tipo de donante. Recuerden que esta información también está, eh, digamos, configurada para transmitir los datos de SIGEVI. Aquí las ciudades, municipio y departamento es muy importante, tiene que estar acorde a lo que se maneja en SIGEVI, porque si no, da errores al momento de la transmisión. Aquí al seleccionar la ciudad ya me trae cuál es el departamento, indicamos cuál es el lugar de nacimiento. Todo esto se configura de acuerdo a lo que tenga Huacar establecido. Vamos a decir que es casado. Aquí están todas las EPS, tal como nos las envía la gente del Instituto Nacional de Salud para CIGEVI. Aquí grabamos los teléfonos. Se debe grabar el correo electrónico. Se busca la ocupación y se graba. Una vez que grabamos los datos del donante, pudiéramos en esta misma pantalla grabar eh, los datos del examen médico, ¿verdad? Y luego podemos grabar de una vez la extracción. Esto es útil cuando se viene de una campaña y hay que grabar la información en la sede principal. Si es porque en el lugar de la campaña no había acceso a Internet, ¿está bien? Porque si hay acceso a Internet, pueden tener acceso directamente al sistema y se registra toda la información en línea. Si no hacemos el registro completo por acá y se va haciendo por fase, como si estuviéramos en la sede, ¿verdad? Donde recibimos al donante, tomamos sus datos y el donante espera a ser llamado para el examen médico. En ese caso, vendríamos acá a donde dice examen médico. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, pueden interrumpirme un momento. No hace falta levantar la mano, sino de una vez me preguntan. ¿Está bien? No, pero en principio, fíjate, aquí eh, permitir que nos envíen mensajes, sí. O sea, exacto. Oye, qué raro. Oye, ¿dónde puedo ver eso? ¿Será acá? Controles de la anfitrión. Activar su micrófono, activar su video. Y aquí veo que está todo. Permitir aplicaciones. Oye, no veo ningún bloqueo. Qué raro. Bueno, vamos a ver el chat. Aquí la pregunta de
Sí, esta es la primera pregunta. Si el sistema calcula la volemia y el índice de masa corporal en función al peso y la estatura, ¿está bien? Y el cálculo de la edad también lo hace automático, colocan la fecha de nacimiento y él calcula la edad. Ok, seguimos entonces y me pueden interrumpir en el momento que deseen. Oye, no, déjame para ver. No veo ningún otro sitio donde pueda estar bloqueado esto. Bueno, sigamos. Ok, habíamos registrado los datos del donante, ¿verdad? Y luego se supone que el donante está en sala de espera cuando alguien revise esta pantalla en el examen médico y esta pantalla lo que hace es mostrar todos los donantes que están en espera en el orden que deben ser atendidos. Es decir, esto pueden haber aquí una fila de donantes en espera y lo que hacemos es llamar al donante que corresponda. Le avisamos para que pase el examen médico y se procede al examen médico. Así como hacemos esto, les voy a mostrar aquí también que para la flebotomía o extracción, el proceso es el mismo. Hay una pantalla donde podemos ver quiénes están a la espera de extracción. ¿Ok? Aquí me dice que aquí tiene una persona, ¿ok? Pendiente de extracción. Piense que el documento, vamos a buscarlo otra vez. El nombre de esta persona es ejemplo 1 y cuando vamos al examen médico, este donante se llama prueba 1. Entonces vamos a recibir a este donante y nos muestra los datos de la colecta. Aquí nos dice quién es el responsable del examen médico en este caso. Colocamos el nombre de la persona que lo hace o que lo hizo, mejor dicho, ¿ok? Si fuera una campaña. Aquí vamos a colocar el peso, colocamos la altura en metros, importante para que pueda calcular la volemia y masa muscular. Aquí le decimos que mide 1,72 y él de una vez calcula volemia e índice de masa muscular. Luego registramos la presión arterial, eh, el pulso, la temperatura, la hemoglobina y luego podemos poner observaciones médicas que tengamos configuradas. Acá simplemente esto es para alguna referencia que podamos darle. Aquí en medicación esto sí tiene un impacto importante porque de acuerdo a la entrevista que le hagamos al paciente, él pudiera indicarnos que está tomando determinado medicamento y si toma ese, no sé, por ejemplo, entiendo que si toman aspirinas y colocábamos aquí aspirina, el, la plaqueta que se obtenga queda rechazado y el plasma, si mal no recuerdo, ¿verdad? Esto se configura en esta opción de medicación en función a lo que en este caso WACAR tenga establecido. Igual que restricción a productos, aquí pudiéramos poner el caso de una mujer multípara, ¿ok? Si marcamos que es una mujer multípara, de igual manera, algunos de sus componentes van a quedar rechazados automáticamente luego del fraccionamiento. Y luego lo que hacemos es decir si está aceptado o sigue pendiente el ofrecimiento o queda rechazado. Si decimos que está aceptado, todo lo que tenemos que hacer es darle su número de donación, ¿ok? O sería leer la etiqueta. En la práctica sería leer con el lector la etiqueta, el código de barra que tiene el número de donación de la bolsa o la que puede estar pegada en la hoja del cuestionario. ¿Ok? Una vez que grabamos la donación, aquí, si estuviera activa la opción, nos aparecería el cuestionario para irlo rellenando conjuntamente con el donante. O veríamos lo que llenó el donante si lo hizo previamente, ¿ok? La persona que hace el examen pudiera ver el cuestionario y hacer preguntas adicionales a la respuesta que haya dado el donante.
Una vez que terminamos con el examen médico y vuelvo a consultar si tengo más personas en lista de espera, que me dice que no hay más personas, ¿ok? No tengo más datos pendientes de examen médico. Pasamos a la extracción y aquí me dice ahora que tengo 2 personas en este orden, ¿ok? Podemos llamar a cualquiera de ellas y registramos su información de la flebotomía. Le decimos quién está realizando la flebotomía, el, el número de donante, ese número de donante, este mismo que tenemos acá, eh, la fecha de la extracción, cuál brazo fue el que pinchamos, cuánto duró el proceso de extracción, qué tipo de bolsa utilizamos, ¿ok? Y el lote de la bolsa. Y aquí, como dijimos antes, si hubo algún incidente, aquí podemos marcar hasta 3 de ellos y de ser necesario podemos complementar si fue, cuál fue la gravedad del incidente, ¿ok? Si fue severo o no severo, si fue antes o durante y cuáles fueron las manifestaciones clínicas que tuvo el donante. En este caso vamos a aceptar al donante para poder continuar, ¿no? Grabamos la flebotomía y aquí nos manda o nos indica que queda todavía un donante pendiente de extracción. Lo llamamos y registramos sus datos. Complementamos toda la información que haga falta y grabamos. Y ahí termina el ciclo del donante, ¿verdad? En esta pantalla. Eh, que es lo que hicimos. Registramos donación, examen médico y extracción y ya tenemos, en este caso registramos ya 2 donaciones. En este mismo opción de donantes podemos registrar muestras solamente. Por ejemplo, tenemos un donante de aféresis al cual le vamos a tomar hoy una muestra simplemente de preaféresis, vamos a darle ese nombre. Entonces aquí lo que hacemos es registrar todo muy parecido, buscamos el sitio donde vamos a extraer esa muestra, en qué sesión es y damos el documento y luego buscamos el donante. Allí nos mostraría el donante y lo que vamos a hacer es registrar una muestra sin más que hacer. Puede configurarse el sistema para que a pesar de que sea una toma de muestra que se va a realizar, que existe un examen previo que registremos. O podemos configurarlo para que no se haga examen previo. ¿Qué otra cosa? Eh, esta opción es cuando se van a enviar las bolsas y muestras de una campaña a un determinado sitio, a una sede para que sea procesada, ¿verdad? Y si yo le envío desde este centro, el centro que recibe debe confirmar que está recibiendo esas bolsas con sus muestras, ¿verdad? Esto es cuando son entes multicéntricos. Eh, por ejemplo, hay sedes, no sé si aquí en Colombia existe ese caso, pero por lo menos hay países donde, Ecuador, donde la sede de la Cruz Roja tiene 11 sedes repartidas en el país. En la misma ciudad puede que existan 3, pero 2 de ellas solamente hacen captación de donantes y envían las bolsas para que sean procesadas por la sede principal. ¿Ok? Para esos casos se utilizan estas opciones de envío de bolsas y muestras y confirmación de entrada de bolsas. El sistema permite enviar cartas de distintos tipos o SMS o correos electrónicos a, a donantes, ¿verdad? Entonces pudiéramos tener, informar de cuál es el tipo de mensaje que vamos a enviar, si es un SMS, un correo o una carta, y a quién vamos a notificarle. Estas son notificaciones para los donantes aceptados. Puede ser para decirle que sus valores fueron normales o si tuvo valores alterados,
enviamos una notificación de valores alterados para que pase nuevamente por el banco de sangre. Podemos hacer la gestión de las cartas para saber quién las ha recibido y quién no, quién ha confirmado. Y la opción de consulta que vimos antes de donantes. Ok, si yo consulto aquí a este donante, no, este no era cuál, 10, 11, 11. Se me olvidó, a ver, vamos a ver a este otro. Ok, aquí tengo un donante y aquí tengo su donación, que es el día de hoy, ¿está bien? Con sus datos de revisión o examen médico. Tenemos sus datos de extracción eh, y tenemos componentes. Esta opción, como acabamos de hacer la flebotomía, solamente tenemos una bolsa de sangre total. Si pasado el procesamiento de esta bolsa de sangre, aquí veríamos también los componentes obtenidos de esa bolsa de sangre. ¿Ok? Y si seleccionamos alguno de ellos, podemos ver mayores detalles. ¿Ok? Aquí nos dice que esta es una bolsa de sangre total de número tal que se obtuvo en tal fecha, perdón, que se obtuvo en esta fecha y caduca en esta otra, que tiene un volumen de 480 mililitros y que está pendiente de validar. Para ver, Miguel, si tú ves que alguien levanta la mano, me avisa para ver las preguntas que tengo, ¿sabes? Por favor. Ok. Eh, entonces estamos aquí consultando al donante y su donación con todo lo que vimos. Hay detalles importantes cuando uno registra donantes. Aquí en Colombia, que es un sitio donde la mayoría de las donaciones, por no decir casi la totalidad, son voluntarias, el objetivo de los bancos de sangre es fidelizar donantes. Oye, esto no está activo. No tengo activo esta opción. Ok, en este botón de preferencia lo que hace el sistema es mostrarme una pantalla donde uno le pregunta al donante si él quiere ser convocado para donaciones posteriores, si acepta, ¿no? Que sea convocado, si desea que se convoque por teléfono, por SMS o por correo electrónico, eh, si desea que lo convoquen en determinadas oportunidades del año, hasta cuántas veces puede ser convocado, es decir, todas unas solicitudes para no, digamos, acosar tanto al donante y que se haga más o menos bajo los esquemas que él sugiere. Aquí tenemos también otro botón para registrar si el donante tuviera otro domicilio, ¿ok? Donde pudiera ser contactado. Podemos hacer también citas de donantes. Podemos citar a un donante por distintas razones. Uno, porque salió dudoso o salió reactivo a alguna de las pruebas serológicas y queremos convocarla y citarla para hacerle seguimiento a la misma. Entonces aquí podemos hacer ese tipo de citas. Aquí está la opción para gestionar todos los tipos de cartas que uno puede enviarle a un donante. Aquí aparecería la lista de cartas que tengamos configurado. Esas cartas son específicas para cada centro. En este caso, Huacar tendría que decirnos qué tipo de cartas son las que quiere configurar. De igual manera, podemos establecer premios para los donantes en función a la cantidad de donaciones voluntarias que haya realizado. Aquí podemos la gestión. Imprimir un carnet de donante. Habría que configurarlo para desear cómo lo queremos ver. Y, como siempre, las notas. ¿Ok? Eh, no expliqué antes que aquí hay una nota muy particular que son las alertas. Sea cual sea la nota que abramos, nos va a abrir una pantalla similar a esta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una alerta y una carta cualquiera? Las cartas simplemente nos ponen en esta pantalla
que este donante tiene, perdón, que este donante tiene notas. Tenemos que abrir el botón para ver qué tipo de notas y aquí nos aparecería marcado en verde cuáles son los tipos de notas que tiene abierto un donante, si es administrativa, médica, enfermería o varias de ellas. La particularidad de una alerta es que cuando creamos algo como eso, cuando consultamos al donante, lo primero que se nos va a mostrar sobre esta pantalla va a ser los datos de la alerta que colocamos. Por lo menos hay sitios donde son muy vigilantes, eso no ocurre en Colombia, pero sí en otros países de Latinoamérica, donde detectan que un donante eh, cobra por donar y se ofrece a los familiares de un paciente al cual están solicitando donante. Entonces, cuando el banco de sangre detecta eso, pone una alerta para que ese donante, si llega, ya darle un tratamiento distinto o simplemente no atenderlo, ¿no? Porque se ha detectado de que cobra por sus donaciones. No sé si hay alguna duda adicional sobre lo que hemos visto hasta ahora. Es el proceso normal de donaciones. Ninguna pregunta, ¿no? Por aquí nada. Ok, continuamos. Aquí hay una opción o un módulo que se llama utilidades en el área de donantes. Esa opción de utilidades, por lo general, está en manos de los usuarios del banco de sangre que tienen un nivel, vamos a llamarlo supervisor o coordinador, ya que es quien puede hacer únicamente determinados cambios. Entonces, aquí en el sistema uno puede aceptar un donante independientemente que él aparezca rechazado, ¿ok? O viceversa, puedo rechazar un donante independientemente de que esté aceptado. Por ejemplo, tuve un donante que titubeó mucho durante el cuestionario y la entrevista que se realizó y la persona le genera dudas esto. Lo notifica al coordinador y aquí lo que único que se hace es se procede a rechazar el donante y luego no lo voy a agregar completo, pero vamos a ver, aquí yo pudiera decirle rechazar, aquí tendría que darle los motivos para que tenga registrado, ¿no? Si es que van a aceptar este tipo de rechazos. Y esto por lo generalmente se hace después que el donante ha pasado y donado, ¿no? Además de esta opción de aceptar y rechazar, aquí podemos registrar donantes simplemente. Aquí registramos puros datos demográficos. Entonces pudiéramos tener una lista de donantes si es que quisiéramos adelantar porque vamos a hacer una campaña y ya sabemos quiénes van a donar en ese sitio. Fusionar donantes. En ocasiones hay donantes que se presentan con un tipo de documento una vez y luego con otro tipo de documento y el banco de sangre identifica que esas dos personas son la misma. Entonces lo que hacen es buscar al donante, aquí el sistema le identificaría quiénes son los donantes que coinciden y le va a permitir fusionar los dos donantes. Es decir, los datos de un donante van a pasar al otro. Es decir, un donante desaparece, pero su historia pasa al donante que va a quedar registrado en el sistema. Eso es muy útil en ocasiones, especialmente cuando eh, se han realizado procesos de migración de datos o distintos tipos de manejo en el sistema. Ajá. Una pregunta. Ah, es perdón. El registrar un donante, rechazar un donante es muy sencillo. Voy a buscarles un ejemplo. Eh, Vamos a buscar aquí alguno. Voy a consultar un donante acá. Ok, aquí cuando uno registra un donante y uno viene y está registrando, digamos, en su donación el examen médico, para diferirlo, simplemente aquí le decimos cuál es el motivo. Pudiéramos tener hasta 3 motivos
asociados a una misma donación. En este caso, eh, aquí se indica que este donante fue por pareja sexual nueva en los últimos 6 meses, ¿ok? Pero ustedes al colocar aquí un motivo, simplemente seleccionan el motivo y ya ese donante va a quedar o rechazado o diferido de acuerdo a esta lista que configuraron ustedes. Y cuando digo ustedes, es que ustedes son los que tienen que indicar todos los motivos por los cuales pueden diferir o rechazar un donante y cuál es el lapso de tiempo de diferimiento, si es el caso, porque cuando es rechazado es permanente, ¿verdad? Y otra cosa, por ejemplo, algo típico es que venga un donante y tenga un piercing o un tatuaje, ¿verdad? Entonces, el donante, cuando lo entrevistamos, nos dice, mira, eso me lo hice hace 4 meses. Si el motivo de rechazo, que tiene tatuajes de 6 meses, si yo le dejo la fecha de hoy como fecha de inicio, él quedaría diferido 6 meses a partir de hoy. Pero si fue hace 4 meses, yo coloco una fecha anterior a 4 meses para decir que le quedan 2 meses de diferimiento solamente. ¿Ok? Y así quedaría registrado en nuestra información. No sé si respondía a la pregunta, si queda claro. De acuerdo. Entonces, importantísimo es que los motivos de diferimiento y rechazo son los que ustedes indiquen y con eso se configuran en el sistema. Luego quizás hacemos un paneo rápido para que vean cómo se configura esa información. Ok, dentro de las otras utilidades que tenemos en el sistema, y vamos por fusionar, de igual manera podemos borrar donantes y borrar donaciones o borrar solo donaciones. Esto puede ser útil en ocasiones cuando se dan cuenta de que después que registraron todo, hay un error en los registros de información de esa donación. Entonces pueden proceder a borrar la donación y grabarla nuevamente. ¿Ok? O incluso borrar el donante si fue que también grabaron mal el datos del donante. Aquí hay otra opción que es exportar donante para carnet. Si, si el banco de sangre cuenta con un dispositivo especial para imprimir carnet plastificado, etcétera, uno puede exportar un archivo que es el que va a leer ese dispositivo para imprimir los carnets de los donantes. Y ahí se configura la información que requieran para ese carnet, como puede ser el tipo y número de documento, nombre, apellido, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, etcétera. Eso lo configuramos de acuerdo a lo que requiera el banco de sangre. También tenemos opciones que hoy día quizás se utilizan muy poco en Colombia, que es donantes por paciente. En otros países de Latinoamérica, o la mayoría de los países de Latinoamérica, la donación voluntaria es muy baja y la mayor cantidad es de reposición. Por lo general a un paciente le piden N donantes y a un momento dado se requiere saber cuántos donantes ha tenido un paciente. Entonces lo que se hace es, se busca al paciente y él, una vez que lo buscamos, nos va a decir, este paciente ha traído y nos da la lista de todos los donantes que ha traído ese paciente para, para saber si ha cumplido con el compromiso o no. Esta es una opción para orientación post donación, que también tiene útil el sistema aquí. Se busca información de qué colecta queremos buscar esos donantes para darle la orientación post donación. Podemos indicar el número del donante o el número de donación y lo remitimos al centro que va a hacer ese tratamiento. Generalmente es muy útil para las personas que resultan reactivas en serología. Y si fuésemos una instalación multicentro, es decir, que tuvieran otros lugares de colecta, otros bancos de sangre, aquí pudiéramos importar muestras de ese otro centro que captó donantes para que nosotros seamos los que procesemos esas muestras para el laboratorio y luego le enviamos sus resultados al sistema. ¿Está bien? Entonces,
No sé si algo más en el ciclo de donante, alguna pregunta adicional que tengan con este tema o queda claro. Ok, continuamos entonces y vamos a la fase de laboratorio. Como sabemos, una vez que tenemos los donantes, tenemos unas gradillas de tubos con las muestras que van a ser enviadas tanto el área de inmunohematología como el área de serología para su procesamiento. Y tenemos bolsas de sangre que van a ir al área para que sean procesadas, ¿verdad? Al área que le compete. Entonces, veamos primero la opción de laboratorio. En laboratorio podemos obtener listas de trabajo y estas listas de trabajo nos van a indicar qué es lo que debemos procesar. Por ejemplo, yo voy a decir que quiero saber todo lo que tengo que procesar del día de hoy y que me muestre inicialmente todas las donaciones, ¿ok? De sangre total que debo procesar. Cuando le digo buscar, el sistema tiene configurado todas estas listas de trabajo, ¿ok? Entonces se configura acorde a lo que ustedes quieran. En este caso, a lo que Guacar necesite. Entonces aquí tenemos por lo menos una lista de trabajo que se llama grupo y tiene 2 muestras por procesar y tenemos otras de serología. No significa que tenemos que procesar todas estas, sino que hay información que quizás aparezca en una lista de trabajo, pero igual puede aparecer en otra. Voy a darles un ejemplo. Por lo menos si pido la lista de grupos, ahí me dice que tengo estas 2 muestras y debo hacerle grupo sanguíneo, RH y rastreo de anticuerpos. ¿Ok? Y más nada. Esto es lo que debo hacerle a esas muestras. Estas serían las pruebas obligatorias. Eh, Igual tengo la prueba de serología, la lista de trabajo de serología, donde me dice que tengo estas 2 muestras y están pendientes de 2, 4, 6, 7 marcadores, ¿verdad? Y aquí hay una que se llama serología total, que si la busco me dice igual que tengo 2 muestras, que son las mismas 2 anteriores, pero me está mostrando todos los resultados de serología, es decir, lo que voy a hacer, el primer resultado, pero luego me aparecerían, que no me lo están pidiendo en este caso, la prueba en tubo y prueba en bolsa, que estas se realizan solamente si el primer resultado resulta indeterminado o no reactivo, o perdón, o reactivo. ¿De acuerdo? Y así se pueden configurar todas las pruebas todas las listas de trabajo que deseen. Aquí simplemente es para ver distinta información. Por ejemplo, yo pedí solamente de todas las donaciones, pero lo hubiera dicho igual, solo las pendientes, ¿verdad? Voy a buscar aquí que tengo información quizás no tan nueva. Vamos a ver si tengo algo aquí del 15 de junio. Vamos a poner aquí al 18 de junio. Y a ver si ahí tengo algo pendiente de resultado de esta fecha. Aquí me dice que no hay nada pendiente. Ok, 0 muestras. Pero entonces lo voy a decir, bueno, no me muestres todas, pero muéstrame entonces todas las donaciones que se procesaron en esa fecha. Ah, perdón, aquí no hay nada todavía. A ver. No, aquí, no, entonces no tengo datos en esa fecha. Vamos a ver un mes anterior, a ver, del mes de mayo. Aquí sí me dice, ve, aquí tiene todas estas pruebas ya procesadas. Si consultamos algunas de ellas, así es que aparecería la lista de trabajo, en este caso de serología. Todas las que tienen resultados, cuál aparece reactiva, que se resalta en rojo. ¿Ok? Si vería la serología total, eh, ok, aquí están todas las que he tenido. Vamos a ver un segundo.
quería ver algo. Ok, fíjense acá, esta es la que resultó reactiva. Como resultó reactiva, se le hizo la grupo, o sea, la prueba en bolsa y en tubo, ¿no? Unas repeticiones, core en tubo y en bolsa. Y si yo pido acá la de core solamente, es una lista de trabajo donde solamente me muestra core. ¿Ok? Entonces, de aquí el objetivo es que ustedes se lleven la idea de que podemos configurar tantas listas de trabajo como ustedes requieran para su control y gestión del área de laboratorio. De igual manera, uno puede consultar resultados de donaciones específicas. Si yo le digo, por ejemplo, ya va, sí, le doy este número de donación, ¿ok? Aquí me dice que está pendiente de resultados, ¿ok? Esta fue una de las que grabé hace poco, ¿ok? Eh, Aquí me dice que aquí, dependiendo de cómo trabaje el banco de sangre, esta información pudiera venir de un analizador, ¿ok? Ya sea de un analizador de inmunohematología o de un analizador de serología. Cuando hay interfaces que se conectan, todos los resultados se cargan automáticamente. Es importante que cuando uno tiene resultados, uno puede consultar la trazabilidad de esa persona. Vamos a buscar una donación anterior. Vamos, para ello vamos a buscar otra vez una lista de trabajo. Aquí era yo puse del 1505 al, ¿qué hice yo aquí? 1505, pero me equivoqué yo acá. 2200. No, no lo vi. No la estaba viendo. 2025. Gracias. Ok, quería buscar acá una donación. Yo consultar esta donación, ¿ok? Busco su número y le digo que quiero ver esa donación en particular. Y aquí, fíjense que esto es lo que quería mostrarles. Cuando uno tiene esta donación y ya está validada, aquí me aparece en esta columna la validación. Es decir, aquí se validó correctamente. El core, cuando se validó, solicitó pruebas adicionales, que son las pruebas en tubo y en bolsa. Y, y esta validación de estas dos pruebas, como dieron reactiva, lo que hicieron fue rechazar la donación. Por eso es que aparece rechazar, ¿ok? Eh, Cuando aquí hay estos valores adicionales que vemos acá, independientemente de que son valores que fíjense que son iguales a los iniciales, es porque alguien modificó y volvió a grabar el mismo valor. Si uno coloca aquí, selecciona la prueba en particular, uno puede venir aquí a la opción más, y decirle trazabilidad y saber quién hizo esto. Entonces, de acuerdo a esto, este usuario que está acá es un usuario de interfaz, es decir, es como si se hubiera transmitido 3 veces esta, esta prueba. Se mandó a transmitir 3 veces desde el analizador al sistema de Delphi. ¿Ok? Pero aquí nos quedó la trazabilidad de que eso se hizo 3 veces. Y cualquier otra prueba, por lo menos vamos a consultar una cualquiera, digo trazabilidad. Aquí me dice que esta fue una prueba grabada manualmente por este usuario, no viene de interfase. ¿Ok? Y otra cosa es importante en laboratorio cuando vemos esta información, que pudiéramos modificar un resultado siempre y cuando esto
no esté validado, porque si está validado, está bloqueado, no se puede tocar. Que uno puede añadir pruebas adicionales a una determinada muestra, que uno pudiera consultar qué reactivos fueron utilizados para esas pruebas que se realizaron. ¿Está bien? Estaba por acá. Que puedo ver la trazabilidad. eh, Puedo colocarle notas a una prueba particular, ¿ok? Por lo menos esta misma. Si quisiera, yo puedo colocar aquí un texto sencillo como una nota a esa prueba que se realizó. Eh, a una unidad también podemos grabarle los fenotipos que hayamos identificado, ¿ok? O ellos pudieran venir de una interfaz y aquí los consultamos cuáles son los fenotipos. Si el rastreo da positivo, este botón ahí se activa para que sean registrados los anticuerpos irregulares identificados. A esta donación aquí, fíjense que se le grabaron una nota, se le grabó una nota y aquí colocaron estos comentarios. ¿Qué más? Aquí es para validar una donación directamente, ¿ok? Una a una, porque en el laboratorio existe una opción de validación en bloque. Generalmente valida todo lo que ya tenga resultados y nos da la conclusión de la misma, ¿verdad? Aquí la evolución es para ver cómo evoluciona un determinado resultado. Generalmente es interesante cuando son valores numéricos. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Una pregunta, buenas tardes. Oye, ahora sí se escucha. Este, tengo una pregunta. ¿Dónde puedo revisar la absorbancia de los resultados de la serología? O sea, cuando yo hago la transmisión, solo se me va a guardar no reactivo y reactivo. ¿No puedo ver la absorbancia? No, pueden ver todo. Eso se configura como ustedes lo soliciten. Eh, bueno, déjame para ir respondiendo a eso. Eh, Ahí lo que se hace es se registran incluso los valores cuantitativos. Hay bancos de sangre actualmente que los equipos transfieren los resultados eh, cualitativos, que serían reactivos, positivos, todos estos valores, pero también los resultados cuantitativos de cada una de esas pruebas. ¿Ok? Eso va a depender de lo que permita transferir el equipo y lo que ustedes configuren aquí en el sistema. Pero es factible hacerlo. ¿Ok? Si ustedes tienen un equipo que lo transmite, se configura en el sistema y no hay problema. ¿Ok? Ok, muchas gracias. ¿Qué otra cosa con respecto a esto? Bueno, de esta misma pantalla pueden incluso ya ver componentes. Aquí nos dice qué componentes fueron los que se obtuvieron. En este caso, como es una unidad rechazada, todo aparece rechazado, todos los componentes. Si quisiéramos ver datos del donante y tienen permiso para ello, pueden acceder acá y ver los datos del donante. ¿Ok? En laboratorio, ¿qué otra cosa podemos ver? Aquí el estado de las muestras, algo interesante. Si yo pido la de hoy, va a ser muy sencillita, pero da una idea de lo que queremos ver. Aquí me obliga a saber qué sección. Si yo estoy en la sección de inmunemato, en este caso aquí la selecciono y luego que veo que todas las donaciones y muestras para su estado. Y aquí me dice, de esta fecha, de ese rango de fecha, tengo solamente 2 muestras. Y me dice que están pendientes de resultados. ¿De acuerdo? Si yo selecciono una de ellas y me voy, yo pudiera decirle, bueno, a esta le puedo grabar los resultados. Vamos a hacer una pruebita acá. Y lo grabo. El resultado aquí. No, aquí debe ser. Se va P.
Y aquí, eso también se configura para cada usuario, ¿ok? Puede ser P, POS, puede ser el signo más, el signo menos, como ustedes lo requieran, ¿ves? Aquí grabé un resultado y fíjense que aquí me cambió ya el estado de esta muestra. Me dice, ya tiene el resultado, pero no está validada. Y aquí se va poniendo en rojo, amarillo o verde según el estatus, ¿ok? Si seleccionáramos otro periodo, poner aquí el, me aparecerían todas estas donaciones, ¿verdad? Que es un chequeo rápido que me permite saber, ah, mira, ya todo lo que hice en el día ya está listo, ya está procesado y validado con resultados, ¿ok? Pero si hay pendiente de resultados o con resultados y no validados, ustedes pueden tomar acción con este listado que puede ser útil, ¿no? Para el área que requieran, inmunemato o serología. ¿Qué otras opciones hay acá? Este es para el registro de consumibles y reactivos, donde ustedes tendrían que decirle, tendrían que grabar previamente cuáles son los lotes que tienen registrados para cada reactivo y cuál es el que tienen abierto para asignarlo acá a este grupo de donaciones de este rango de fechas que se especifica, ¿ok? Esto son lo que hace es asignar qué lote de cada reactivo fue utilizado para las pruebas de serología o de inmunemato. En fenotipado de unidades, aquí lo que hacen es buscar a un determinado componente. Pero bueno, no tengo un número de unidad aquí por el momento. Y lo que hacen es registrar el fenotipo de esa unidad o consultarlo. Archivo para muestras. Este archivo para muestras es si ustedes manejan Seroteca de donantes. ¿Ok? Aquí ves donde van a indicar en qué gradilla o en qué rack van a guardar determinada muestra de esa donación. ¿Ok? ¿Sí? Una pregunta antes de pasar a lo de Ceroteca. Si a mí me sale un rastreo positivo, yo voy a ingresar la identificación de anticuerpo. ¿Por dónde debo ingresar? Por la misma opción que estábamos de laboratorio. Eh, Vamos a ver un segundo acá. Yo creo que grabé aquí. eh, ok, aquí vamos a. Voy a que yo este resultado lo voy a dejar a borrar. Es un rastreo positivo, ¿verdad? Sí, Y yo le digo aquí que voy a grabar un rastreo positivo. Ok, fíjense que este botón se activó. ok. Entonces aquí tenemos todos los anticuerpos para que ustedes lo registren, si es que no pasa por interfase. Y aquí hay algunos valores particulares que podemos decir, bueno, ya sé que está positivo, pero está pendiente de identificación, pero no me frena el proceso. ¿Ok? Puedo continuar. Ok. ¿Ok? Esta sería la manera. ¿Qué otra cosa? Estamos en laboratorio. Estamos en el archivo de muestras, que es la parte de simplemente registrar muestras en Seroteca de donantes. Control microbiológico es si van a hacer, registrar algún resultado para alguna unidad a la cual hicieron un control de calidad. ¿Ok? Tomaron una unidad cualquiera, una donación cualquiera, y le van a colocar que detectaron un resultado positivo, y aquí van añadiendo la lista de todas las unidades que van a las cuales hicieron control microbiológico. Notificaciones a donantes, simplemente envío de carta, SMS o correo a donantes excluidos, perdón, a donantes excluidos, o para solicitar pruebas analíticas u otro tipo de notificaciones. Llamémosla, no, aquí no, de otro tipo. ¿Ok? Y luego tenemos la opción de utilidades de laboratorio. Como dije,
Estas son opciones específicas para niveles de coordinador o supervisor del banco de sangre, para que no todo el mundo pueda tener acceso a esto, ¿verdad? Esta opción es cuando enviamos muestras a otro sitio, para que las procesen en otro sitio. O aquí cuando recibimos muestras de otro sitio. ¿Ok? Esta opción es para modificar grupo de donante. Buscamos el donante y pudiéramos modificar su grupo. Ok, aquí es un A positivo. Aquí esto generalmente se usa cuando hay una discrepancia, que se hizo algún proceso y el donante resultó con un, no sé, un RH diferente por alguna razón o cualquier otra motivo, porque ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Como bacteriólogo. Cuando detectamos un error después de validar una donación, podemos retirar la validación. ¿Ok? Ahora, esta validación se puede retirar bajo ciertas condiciones. Si yo ya despaché una unidad y di de baja a otra unidad de la misma donación y quiero ahora corregir algo en la validación, no me va a permitir retirar validación porque los componentes no los tengo en el banco de sangre. Para poder retirar la validación, todos los componentes tienen que estar en el banco de sangre. Se retira la validación y luego se pueden hacer los correctivos que se requieran. Igual, por alguna razón, podemos hacer un rechazo de alguna donación específica. ¿Ok? Independientemente de sus resultados, yo puedo decir aquí la rechazo y luego le indico el motivo por el cual la estoy rechazando. ¿Ok? Como dije, son opciones muy específicas para los coordinadores del banco de sangre. Aquí simplemente es revisar alguna donación. Ok, ella me va a verificar todos los resultados y me da el estatus de la donación. Tenemos también borrar pruebas analíticas. Imaginemos el caso de que por un error grabé un rastreo de anticuerpos irregulares y lo coloqué positivo porque me equivoqué y validé. Lo que debo hacer es retirar la validación y como validé, ese rastreo posiblemente me haya pedido una prueba adicional, no sé, a lo mejor un CUN directo. Entonces, como me equivoqué en el resultado del RAI, puedo venir a esta opción y decirle, bórrame determinada prueba. Lo que no puedo borrar son pruebas obligatorias de una donación. Es decir, que en lugar de 7 marcadores, que me haga 6, eso no puedo hacerlo. No me lo permitiría el sistema, ¿está bien? Puedo borrar las pruebas adicionales que surgen del proceso o que yo haya añadido manualmente. Otra preguntita por acá. Dígame. Ah, perfecto. Vamos a volver allá. Bueno, para poder registrar una prueba en Ceroteca, vamos a ver aquí. Se supone que yo debo tener los racks son las gradillas, ¿verdad? Identificadas ya con un número, etiquetadas para tenerlas en el freezer. Aquí yo debería darle el número de ese rack, ¿ok? Con ese número de rack, él me mostraría aquí qué tipo de rack, esto tiene que estar configurado, ¿ok? Y al darle el número de rack, él va a saber qué tipo de rack es y en qué congelador está. Entonces él me daría estos dos datos con el número. Y en qué estante, incluso, ¿ok? Dentro de esa cava, en qué estante. Una vez que yo le doy este número, él me muestra estos datos y luego yo lo que hago es indicarle en qué posición voy a grabar esa, esa muestra de la donación que le estoy dando. Las donaciones por lo general están con letra número. Una letra para la fila y un número para la posición. ¿Ok? Imaginemos una cuadrilla de 10 por 10, que sería este el ejemplo. Entonces,
La A sería la fila 1, columna 4. Entonces ahí le voy a dar el número de la donación que voy a grabar, ¿ok? Pero como no tengo rack, no sé cuáles son los números de rack que yo pudiera tener grabado aquí en el sistema, no lo grabo. Pero le doy esta información y grabo si tuviera este rack, ¿no? Aquí no me lo va a dejar porque no tengo número de rack. No sé si responde a la pregunta. De igual manera, el sistema permite, cuando vinimos aquí al archivo de muestras, permite el grabado en bloque. Y de igual manera tengo que darle el número de rack, ¿ok? A partir de qué posición arranca y le doy el rango de donaciones. Entonces ya lo va a grabar por filas. Si tuviera la fila C de ahí en adelante libre y le doy 10 donaciones, me grabaría en la C1, C2, C3, C4 hasta la C10, ¿ok? Entonces, esta es la manera de grabar muestras por bloque. Y se supone que todo el rango de donaciones tienen su muestra, ¿no? Las gradillas, eso van a estar, hay que crearlas en el área de configuración. Ya enseguida, ya terminamos con laboratorio y me meto en configuración para ver varios puntitos entre esos, este mismo, ¿de acuerdo? De laboratorio, de las utilidades, eh, bueno, ya las opciones que quedan es cuando manejamos bolsas externas, es decir, que de otro sitio nos envían una bolsa externa que no está analizada para que sea procesada en el sistema y debe tener su muestra también, ¿no? Entonces aquí tendríamos estas opciones para las, las bolsas sin analizar. Y borrar muestras archivadas sería sacar una muestra de una gradilla. Aquí le doy el número de una donación y ella me va a decir en qué gradilla está y, y luego podría sacarla del almacén. Voy a hacer una pruebita. Yo no estoy seguro de que esta opción de que tenga activa la parte de Ceroteca. No recuerdo si en esta versión demo que tengo instalada acá, tengo eso. Vamos a ver aquí, le voy a dar este número a ver si es que está en alguna... No está grabada en Ceroteca. Ok, voy a salir del módulo de Delphi y voy a pasar al de configuración para ir respondiendo algunas de las preguntas que hicieron. Una de las preguntas tendría que ver con las pruebas analíticas, donde uno puede configurar N pruebas analíticas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí fíjense que tengo el, el antígeno de superficie de hepatitis B y tengo también la prueba cuantitativa, es decir, aquí la configuro. Ahora, lógicamente, si yo la configuro, cuando creo un perfil analítico de donante, vamos a buscar aquí un segundo para que lo puedan ir viendo, aquí en el banco de sangre. Esto es configuración, esto se hace prácticamente una sola vez. Aquí yo le dije que para la donación de sangre total, ¿ok? Se le van a pedir estas pruebas como obligatorias. El grupo sanguíneo, RH, rastreo, ¿ok? Los 7 marcadores. Pero si yo quisiera también que me transfiriera el sistema el valor cuantitativo, aquí yo tendría que haberle dicho que me transfiera esta prueba. Y así para cada uno de los marcadores. ¿Ok? Que me añada también las pruebas cuantitativas o cualquier otra prueba que yo haya definido que me la pueda transferir un equipo. ¿Está claro? Y al hacerlo así, cada vez que se registra una donación, me va a pedir todos estos resultados. Si le grabé los 7 marcadores cuantitativos a las pruebas, me traería los 7 cualitativos de reactivo, no reactivo, indeterminado, más los 7 cuantitativos.
Ok, entonces toda esta parte, como les dije, es configurable a lo que decida el Huacar como tal, cuál es su normativa para el trabajo, qué es lo que pasa por interfaz, qué pasa manualmente, etcétera. Otra pregunta es con las gradillas o rack. Si uno va a manejar rack, lo primero que uno que tiene que hacer es definir tipos de almacenamiento, ¿verdad? Podemos crear todos los tipos de almacenamiento que queramos. Es simplemente un código de descripción. Adicionalmente, tenemos que crear los recipientes para almacenaje. Por ejemplo, yo pudiera tener aquí nevera 1 de seroteca de donante, nevera 2 de seroteca de paciente, cava de congelación de plasma. Es decir, puedo poner todos los recipientes de almacenaje que yo desee, ¿verdad? Cuando uno define un recipiente de almacenaje, ¿ok? Uno le indica qué tipo de almacenamiento es y para qué va a ser utilizado ese recipiente de almacenaje. En este caso es para archivos de muestra de donantes, ¿ok? Pudiera ser también para segmentos de unidades o para muestras de pacientes o una cava de congelación de plasmas, ¿ok? Y aquí creamos el recipiente. Y ese recipiente pudiéramos tener distintos estantes. Imaginemos una nevera, ¿ok? Y que tenga 10 estantes de congelación. Podemos poner el estante 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces definimos los estantes que tengamos. Aquí se maneja como si fuera un solo estante toda la nevera, ¿no? Cosa que no sería idónea para un manejo de ceroteca. Y luego tenemos la recreación de los racks. Entonces aquí en los racks para el banco de sangre, aquí tenemos un rack, ¿ok? Que le dimos un código, un nombre, y aquí decimos que es de 10 por 10 y las muestras se van a archivar por filas. ¿Ok? Entonces aquí es donde configuramos esos racks. Para su uso, se supone que los racks deben estar etiquetados para poderlos usar. Oyendo, déjame ver las preguntas otra vez porque creo que había alguien que había preguntado. Oye, esta capacitación no está siendo grabada. Eh, ¿Cómo? Ah, ok, entonces tú se las puedes pasar, ¿no? Aquí hay una pregunta sobre las gradillas y la ceroteca. Lo de los donantes diferidos, que, perdón, era configuración. Ok, aquí tenemos, perdón, donante en examen médico, los motivos de rechazo. Les decía que uno puede crear todos los motivos de rechazo que uno quiera, ¿ok? Y por cada motivo de rechazo que ustedes creen, cuando es temporal, él le va a pedir cuál es el periodo de rechazo, ¿ok? Entonces, el que es permanente, lógicamente, no tiene periodo de rechazo porque es permanente, es para siempre. Y los demás van a tener distintos tiempos de diferimiento, ¿ok? Ahora fíjense que aquí hay muchos eh, motivos de rechazo. Si ustedes ven a CIGEVI, el CIGEVI tiene una cantidad inferior a esto. ¿Qué se hace para que esto pueda pasar bien a CIGEVI? Hay una parte donde ustedes mismos van a configurar esas opciones, donde para cada motivo de rechazo interno del banco de sangre,
le van a asociar cuál es el motivo que le corresponde en CIGEDI. Entonces pudieran tener N tipos de motivos de rechazo que apunten al mismo motivo de CIGEDI, y así para cada uno de los distintos motivos que establecidos en CIGEDI. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, déjeme ver un segundo aquí que estamos en configuración. Temas importantes, además de lo que vimos de la configuración de las pruebas analíticas, los, ¿cómo que se llaman? Los componentes sanguíneos. Yo le había dicho a Miguel que es importante que nos hagan llegar para poder configurar los componentes que ustedes utilizan. Uno puede definir un montón de componentes, ¿ok? Lo importante es configurar solo lo que ustedes tienen establecido. Y la configuración de estos componentes, por ejemplo, si yo digo que tengo un proceso, un componente que se llama alícuota, ¿ok? Y aquí le dije que este tiene un proceso asignado que se llama alícuota, es porque en el sistema hay un proceso que se llama alicuotado, que va a permitir que ustedes de un componente A obtengan un componente alicuotado. Y eso hay que configurarlo aquí en los procesos, decirle cuáles son los componentes que se pueden obtener de otros. Por ejemplo, en irradiados, podemos decir que un glóbulo rojo pobre en leucocitos se puede convertir en un glóbulo rojo irradiado, que de igual manera se pudiera convertir en un glóbulo rojo pobre irradiado. Entonces, depende de toda la cantidad de componentes que ustedes establezcan. Todo estos son procesos que debemos nosotros configurarles antes de comenzar a trabajar con Edelfin, ¿no? en todos estos temas. Entonces es importante que queden bien configurados para que permita y no tengan inconvenientes. En lugares de colecta, van a tener, digamos, lugares de colecta específicos. Déjenme buscar aquí un momentito. Fíjense, el sistema permite generar agenda de citas, tanto para donaciones como para féresis, o para ambas o para o para cualquiera de ellas. Y para ello pueden tener el manejo de agendas para saber si ya cubrieron todo el cupo para un día determinado, o especialmente para féresis, si hicieron todas las convocatorias respectivas para los féresis que se requieren. Para ello se requiere indicar que este lugar de colecta, en este caso es la sede del Banco de Sangre, es un lugar de cita, y en ese caso se me activa esto. Y aquí ustedes ponen el tiempo que ustedes consideren. ¿Cuánto tiempo por cada silla o camilla de donación? ¿Cuánto tiempo dura un donante allí en promedio? Entonces aquí planifica y le ponen 15, 20, 30 minutos para que él sepa cuántas donaciones pueden hacer por silla y cuántas sillas tienen en ese banco de sangre, ¿verdad? Igual van a establecer criterios para el manejo de estas agendas. ¿Qué son los criterios? Indicar, por ejemplo, cuáles son los días de la semana que van a atender esa agenda. Vamos un momentito aquí atrás y vamos a seleccionar féresis. Por lo menos aquí en, octubre, en este ejemplo de Banco de Sangre tiene dos equipos de aféresis, por lo tanto tiene dos puestos de aféresis, por lo tanto puede agendar dos donantes a la misma hora. Y aquí indica cuántas, vamos a ver acá, cuántas donaciones atiende en ese, cuántos puestos utiliza en el horario de 9 a 2 de la tarde para féresis, ¿ok? Ese horario también lo establecen ustedes. Toda esta parte es configurable. Hay lugares de colecta que son campañas, como podemos ver, y otros que son
parte de la sede, ¿no? Que pueden ser la misma sede o pueden ser lugares fijos fuera de la sede. Ya depende de la estructura, ¿no? Que tenga cada banco de sangre. Lógicamente, para los lugares en campaña, por lo general, ahí no se hacen citas. Se hace más bien es convocatoria de donantes, donde se invita a que vayan a donar a ese sitio. Y otra cosa importante, grupo de lugares de colecta puede ser interesante para efectos estadísticos simplemente. Y eso no consiste en más que reagrupar los lugares de colecta por distintos criterios. Dentro de la misma campaña, digamos, es muy global. Todo lo que sea fuera de la sede es campaña. Pero dentro de las campañas pudiéramos tener empresas privadas, plazas públicas, centros comerciales, universidades, y eso puede ayudarlos a obtener información estadística importante, ¿no? Y a cada grupo le van a asignar todos los lugares de colecta que tengan definido para ese grupo de campaña. Otro tema importante, bueno, el sistema ya tiene predefinido los valores entre donaciones, dependiendo de cuál fue la donación anterior y la donación actual. En función a esto, cuando registran un donante y le dicen que es un tipo de donación determinado, el sistema le va a decir que no puede donar porque está fuera del periodo, ¿ok? Y ese fuera del periodo es por esto. Ok, a lo mejor él donó la vez pasada sangre total y viene a donar aféresis de plaqueta al día siguiente y resulta que se le dice que no puede, porque no han pasado los 2 días que se exige. ¿Qué otra cosa con donantes importante? Bueno, ya hablamos de los perfiles analíticos. Importante también son las bolsas de donaciones que estén utilizando actualmente, porque de ellas, digamos, es que se va a fijar la caducidad de cada uno de los componentes, que dependiendo del tipo de bolsa, varía la caducidad del componente. ¿Ok? Están las bolsas que hay que diferenciarlas de los kits de aféresis. Deberían estar grabadas por separado. ¿Ok? Igual, si ustedes dejaron de utilizar algún kit determinado, basta con ponerle que no esté activo para que no se lo solicite y no cometan el error de asignarle un kit que ya no se usa en el banco de sangre. Los tipos de donaciones ya están predefinidos. Los incidentes en donación, aquí están unas manifestaciones clínicas. Ustedes son libres de crear aquí las que deseen. Esas son las que aparecen en los incidentes transfusionales. Y aquí hay algo particular que llamamos criterios funcionales. Hoy que no lo puedo ver ahora, aquí está. Aquí son valores que se pueden grabar y son parámetros que va a utilizar el sistema para el chequeo y control de lo que desea, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir alguno que sea, hay uno que era muy sencillo para hombres y mujeres, ¿no? Bueno, uno, para ver, intervalo mínimo de donación para devolución, ya va. Bueno, la hora de caducidad, que el sistema, si va a trabajar con la hora de las 23:59 cada día, o va a ser con hora de donación exacta. Por lo general aquí en Colombia se usa el 23:59, ¿sí? Al final de la jornada. El tiempo máximo de extracción de sangre total, si se da en blanco no pasa nada. Pero si colocamos aquí que el tiempo máximo de una donación debe ser de 12 minutos, si esa donación tarda más, esa donación ya queda rechazada de esos componentes. ¿Ok? Donación total halogénica, ¿cuál es el volumen? ¿Entre qué rangos debe estar? ¿Y cuál es el motivo de rechazo para un hombre y para una mujer si ocurriera ese exceso si se excede en ese rango, si sale de esos rangos? ¿Qué más? Sí, cuando se va a extraer sangre vamos a registrar volumen o peso de la unidad. Por lo general siempre es el volumen, ya que las interfaces de fraccionamiento convierten ese peso en unidades.
Es decir, estos son criterios que todos están documentados en el manual para configurar la información. ¿Okay? No sé si hay alguna otra pregunta por acá. ¿No hay más preguntas? ¿Qué más? Bueno, importantísimo del sistema son las reglas de validación. Ok, déjame volver aquí. Aquí uno puede consultar cuáles son las reglas de donación, de validación, por lo menos para serología. Y esto es importante tenerlo siempre presente, ¿no? Cuando se entrega, aquí se muestra este documento y es la regla que sigue cada prueba, ¿no? Aquí, para la hepatitis, el antígeno de superficie hepatitis B, si es reactivo, lo que se hace es se solicitan 2 pruebas adicionales, ¿ok? Y si es zona gris, igual, ¿ok? Luego la prueba en tubo y en bolsa, aquí tiene su, su regla. Si ella resulta reactiva, además de rechazar el donante y la donación, se solicita una prueba de confirmatoria que se llama carga viral de hepatitis B. Y así para cada una de las pruebas, esto siempre es conveniente tenerlo a mano, ¿no? Y es lo que utiliza el sistema para aceptar o no una donación determinada. De igual manera, hay reglas de validación para inmunohematología. Por ejemplo, que si el RH es negativo, se va a solicitar un DEU y el DEU sería entonces obligatorio para poder validar esa donación. Si el rastreo de anticuerpos irregulares llega a ser positivo, aquí se rechaza plasma plaqueta y se solicita CUN directo. ¿Ok? Y luego, de resultar CUN directo, si es positivo, en esta regla se rechaza también el glóbulo rojo. Todas estas reglas son cuestión de revisarlas en la instalación que ustedes tengan y se complementan con lo que ustedes crean conveniente. Pues digamos que esto es bastante estándar aquí en Colombia, ¿no? Vamos a ver criterios funcionales. Por ejemplo, que en la lista de trabajo se muestre el nombre de la prueba analítica o simplemente se muestre el código de la prueba analítica. Eso lo deciden ustedes acá. Si se va a mostrar el nombre del donante, sí o no. Por lo general, que en Colombia debería ser que no. Si los donantes conocidos se van a tipar una sola vez o se va a tipar por duplicado. Es decir, grupo y grupo confirmatorio, y RH confirmatorio, DU confirmatorio. Todos estos detalles de cómo se va a comportar el sistema lo configuramos en estas opciones. No sé si hay preguntas adicionales, alguna duda por aclarar. Porque para lo previsto hoy, esta sería la sesión, ¿verdad? De donantes. ¿Sí? Hola, una pregunta. Con respecto a las horas, acá en el banco de sangre se meten, o sea, las historias o los donantes se meten conforme, se ingresan conforme a las horas en las que son captadas las unidades. ¿En dónde pongo yo o en dónde coloco el tema de la hora? Es que no lo vi Excelente. a la hora No, de no, ingresar al está donante. clarísimo. Mira, vamos a ingresar acá. Esto es importante sobre todo cuando vienen de campaña, ¿no? Sí, claro. Y por lo visto ustedes son bien educados en esto, ¿no? En este momento, cuando ustedes van a registrar la campaña, aquí van a colocar la fecha y la hora. Por ejemplo, hicieron una campaña en el día y llegó a la 1 de la mañana del día siguiente para ser registrada. Aquí van a ustedes colocar la fecha del día de la campaña y la hora de esa
de esa ficha y luego lo demás sigue su rumbo. Y cuando Una vayan a grabar la extracción y todo, él se va a basar en esta fecha y ustedes tienen que corroborar lo que lo van a hacer en esa fase. Por ejemplo, y no tengo que modificar la fecha del computador ni nada. no. Aquí es la No, fecha que yo maneja acá. pregunto. Pero en cada fase importante, ¿ok? Porque yo grabo acá la ficha del donante, puedo grabar sus datos clínicos. Pero cuando voy a grabar los datos de extracción, igualmente tengo que estar vigilante de a qué hora se fue que se registró, ¿no? Es que, ok, listo. Eso es importante porque Nunca se cambia la. hay sitios, bancos de sangre de verdad que cometen muchos errores con esto y después nos llaman. Mira, que necesito, porque me di cuenta muy tarde y lo grabé con fecha de hoy, era fecha de ayer, pero ya fraccioné. Ahí no queda más remedio que borrar la donación y grabarla otra vez. Por eso es importante registrarlo y verificarlo al momento, ¿no? El mismo día. ¿Alguna pregunta adicional? Mañana continuamos entonces a la misma hora, ¿no? De hoy. Ya mañana vamos a trabajar ya con procesado y almacén y puede ser distribución, ¿no? Ustedes como son exclusivamente bancos de sangre, no manejan pacientes. ¿No? No. Sí, creo que ellos, hasta la información que tengo yo, solamente el IDELFIN se va a trabajar con un centro que es banco de sangre. Ok, entonces no hay problema. Pero entonces sí manejan la parte de distribución, ¿no? De envío de unidades a otros hospitales, a otros centros. Sí, yo creería que sí. Igualmente yo esta tarde les enviaré correo con toda la información necesaria para terminar de configurar el IDELFIN de ellos, incluyendo esa Ok. información de distribución y todo. Oye, y Miguel, te voy a agradecer, te voy a enviar un formato como de asistencia para que ellos anoten sus nombres y como que asistieron a la capacitación, ¿está bien? Listo, no hay problema. Ok. Bueno, agradezco mucho su atención y quedo a la orden para aclarar las dudas que surjan mañana si se les olvidó preguntar algo hoy. ¿Está bien? Hasta mañana. A ti, gracias, Néstor. Gracias a todos por su asistencia. Hasta pronto.